Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a Canal 4 Televisión, al espacio Los Profesionales de Canal 4. Un jueves más estamos con ustedes para llevarle la actualidad a través de las distintas actividades y de los distintos profesionales que en Canarias actúan, son y están, nunca mejor dicho. Estuvo con nosotros ya hace alguna ocasión, creo que dos, y nos ilustró sobre lo que es el mundo, ese maravilloso mundo y además complicado mundo de lo que es los graduados sociales. A veces, señores, intentamos, quizás por ignorancia y otras veces quizás por total y absoluta realidad, desconocimiento de lo que es la realidad actual, considerar que los graduados sociales, y lo digo con todo respeto y cariño a las personas y a los compañeros que conozco, son, digamos, el segundo eslabón de lo que es un abogado laboralista. Esto me lo dijo una vez en la radio una señora, que tenía curiosamente una hija que es abogada. Yo, con todo respeto, le dije que no, que los graduados sociales realizan una actividad de la que le confieso que muchas veces los abogados, incluso muchos abogados laboralistas, pues desconocen o al menos tocan tangencialmente. Por eso hoy lo hemos vuelto a traer. Él es don José Damaso Artiles, presidente del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, pero también, y algo que lo felicito por ello, presidente de todos los colegios de la comunidad autónoma canaria, al menos durante 2 años. Eso significa que, hombre, las personas que valen poco a poco, sin quererlo, están siendo propuestas para muchos cargos. Él nunca ha optado ni ha querido cargos, él simplemente se ha limitado a ejercer dignamente su profesión y ha llegado hasta aquí. Don José Damaso Artiles, querido compañero, un placer volverte a ver y sentarte aquí con nosotros. Buenas noches, Leandro, buenas noches a la audiencia y encantado de estar aquí una vez más contigo y con Cuando me dijeron hoy que tenía que entrevistarte, dije, hablar con este hombre es muy suave, la entrevista se nos va corriendo. Sí, la verdad es que sí. Se nos va corriendo. Bien, vamos a empezar por lo normal, por lo que estamos viendo. Tenemos, desgraciadamente, estos vaivenes del gobierno, una inestabilidad política, lo cual conlleva una inestabilidad económica de cara a los empresarios, también conlleva en cierta manera una inestabilidad laboral en todo el mundo laboral, no solamente en la península, sino también en Canarias. La última vez que oí la palabra brotes verdes me quedé temblando. Hoy aprovechar y, bueno, ya que tengo aquí a un profesional que está en contacto directo no solamente con el empresariado, sino también con el trabajador, porque mucha gente cree que los graduados sociales solamente trabajan para los empresarios. Sí, y es un error terrible. Sí. Un error terrible. Cuando oí la palabra brote verde y viendo la situación que tenemos política, ¿qué opinión te merece? Bueno, hay que decir una cosa, la economía, como en todo, se afecta por las circunstancias políticas y por las circunstancias del mercado en general. Hay que decir que hasta el final del año pasado, hasta las elecciones, existía un cierto movimiento de actividad, es decir, la gente preguntaba más cómo constituir una empresa, se constituía pequeñas autónomas, había cierta ligereza a hacer inversiones concretas en desarrollar una reforma, en hacer una obra, etcétera, etcétera. A raíz de las elecciones y de lo que ha venido después de la inestabilidad, nosotros palpamos en el despacho que hay ciertas cosas que se van paralizando. Hay ejemplos que nos cuentan casi todos los compañeros de empresarios que querían hacer una inversión en, por ejemplo, una promoción de una obra, la han dejado paralizada a espera de qué es lo que sale de esta forma de gobierno que se pretende hacer. Otros empresarios, si han querido aventurar a contratar, han paralizado un poco la contratación, porque los mensajes que se están mandando de las personas que quieren crear un gobierno en la nación son mensajes contradictorios muchas veces. Unos hablan de derogar la reforma laboral, otro de poner más impuestos, otro de subir los tipos. Entonces, claro, eso crea una inestabilidad en el mercado que se traduce no solo ya en la prima de riesgo a ámbitos macroeconómicos, sino también a los ámbitos microeconómicos, de la economía familiar, de la economía de las empresas. No olvidemos que el 80%, 90% del tejido productivo español son micropymes, que son las que piensan en dónde se van a gastar el euro o dónde se van a gastar la inversión que van a tener. Entonces hemos vivido una época muy mala donde los tipos se dispararon y hay miedo que eso vuelva a ocurrir. La opinión personal es que, independientemente de que haya un gobierno de un color o de otro color, yo creo que la recuperación económica poco a poco va a estar yendo muy despacio, va a ir viniendo poco a poco. Sí es verdad que no con la alegría que teníamos en los años del boom hasta el 2008, pero sí se va viendo pequeñas mejoras y pequeños avances. De hecho, se ve mucha más gente que van de viaje, que salen de comida, que salen de compra.
Poquito a poquito el consumo se está reactivando, pero todavía queda mucho para llegar a los niveles que todo el mundo demanda, y eso es imposible, del año 2008 anteriores. Está bien. Es evidente que hay que reconocer que los grandes empresarios están ahí, arriesgan su dinero, son inversores, pero acabas de decir algo que me llama la atención. ¿Sigue todavía las pequeñas y medianas empresas las que siguen siendo, digamos, la base de la economía familiar? Mire, de cada 5 contratos indefinidos que se crean en este país, al menos 3 son de empresas pequeñas, de micropymes. Los pequeños empresarios, el trato que tiene con el trabajador casi es un trato cuasi familiar, es decir, y fideliza bien al trabajador, con lo cual las pequeñas y medianas empresas casi todos tienen trabajadores fijos, la mayoría tienen trabajadores fijos. Tienen que ser en sectores que son muy volátiles, como puede ser la restauración o como puede ser la agricultura, que son los fijos discontinuos, como puede ser otros sectores que son más volátiles o con estaciones, en donde se puede haber un mayor ratio de contratación temporal. Pero la mayoría de los trabajadores, o la construcción, por ejemplo, pero la mayoría de las pequeñas y medianas empresas que se dedican a la actividad del comercio, la actividad de servicios, etcétera, casi todas ellas tienen un alto número de trabajadores indefinidos. O sea, trabajadores que casi son de generación en generación. Efectivamente, las que tienen infraestructura, digamos, ingeniería laboral, que son las grandes empresas, son las que contratan trabajadores por hora, por medias horas, por 4 horas, y esos son empresas que crean mucho empleo, pero que son empleos muy precarios. Entonces, ¿por qué? Porque crear 1000 empleos, de los cuales 1000 empleos se contrata a trabajadores de 2 horas, o trabajadores de fin de semana, o trabajadores solo de tarde, o trabajadores solo de jueves, no es crear empleo, es crear un número de puestos, pero no empleo en sí, empleo que repercute en la sociedad con sus impuestos o con su gasto o su consumo. ¿Es una leyenda urbana o es realidad lo que dije en la presentación? Que la mayor parte de la gente piensa que los graduados sociales solamente son profesionales para servir a la empresa y no para servir al trabajador. Eso es un error de concepto básico y yo creo que hasta intencionado. Vamos a ver, el graduado social, su profesión es un especialista técnico jurídico, que tiene una parte técnica muy concreta, que es la parte donde se dedica a la gestión de nómina, a la gestión de pensiones, de prestaciones de seguridad social, de prestaciones del INE, contratación, etcétera, que abarca la mayoría de esa parte los empresarios, pero también los ciudadanos con las prestaciones o con las, digamos, pensiones, ¿no? Sí. Y después la parte jurídica, estrictamente llamamos jurídico procesal, porque todo lo que hacemos está marcado dentro de un ámbito jurídico, la jurídica procesal, que es la intervención ante los tribunales de lo social o ante los juzgados de lo social, como representación técnica de empresarios y de trabajadores, es decir, no hay distinción, hay compañeros que solo se dedican a representar técnicamente a empresarios, y hay otros otros compañeros que puede ser, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo más representación técnica en los juzgados de trabajadores que de empresas. ¿Por qué? Porque en mis empresas, la mayoría, o las empresas que asesoro, la mayoría de ellas que llegamos a pleito, intentamos conciliarlo previamente o en todo caso cuando llegamos por una cuestión muy técnica o muy jurídica que no se puede resolver en la vía amistosa, ¿no? Esta mañana, cuando terminé mi trabajo, pues tengo la costumbre de irme a tomar un refresco, y me comentaba la propietaria del restaurante algo que me alumbró un poco para hacerte esta pregunta. Había recibido una carta lógicamente, de la Seguridad Social, y me decía, oiga, las cuotas de la Seguridad Social, en caso de que yo me vea apurada a final de mes, ¿la puedo desglosar? Vamos a ver, son dos conceptos. Si estoy hablando de una cafetería. Sí, son dos conceptos. Esa pequeña y mediana empresa que decías antes. Sí, tenemos que decir que el pago aplazado en los impuestos, los tributos, siempre existen, salvo en las cuotas de seguridad social o de cotización que se realiza por cuenta de los trabajadores. La cuenta, cuando una empresa pasa por una situación económica mala y no puede hacer frente a la totalidad de la cotización, lo que puede hacer es pagar solamente la cuota obrera, que se llama. Es decir, cuando la empresa cotiza a la Seguridad Social, cotiza por la cuota patronal sumada a la cuota obrera. ¿Y cuál es la cuota obrera? La cuota que le descuentan en las nóminas a los trabajadores. Entonces esa cuota obrera es inaplazable, entonces esa cuota obrera es la que hay que pagar. Entonces la empresaria podrá pagar la cuota obrera y aplazar la otra cuota, la cuota que le corresponde a ella como empresaria, que viene siendo alrededor del 30% de lo que se paga en las cotizaciones de la Seguridad Social, ¿no? Digamos que si una cotización media por cada 1000 euros de cotización son 32%, pues el 30% de la empresa y la diferencia, por así decirlo,
en términos, para que se entienda, sí, del trabajador, ¿no? Tengan en cuenta que las cotizaciones o cuota obrera del trabajo está desglosada en contingencias profesionales que le descontamos al trabajo en la nómina, formación y desempleo que le descontamos al trabajo de la nómina, y una parte que no le descontamos, que es cuenta exclusiva del empresario, que es la de contingencias comunes, que la tiene que pagar junto con, que es inaplazable, la tiene que pagar junto con el resto de cotizaciones. O sea, que yo veo mi nómina, por ejemplo, y una parte de esa cotización la pago yo personalmente, claro, y la otra parte la paga el empresario. Exactamente, a usted se le descuenta aproximadamente un 6,4% de cuotas de seguridad social para ingresar el empresario por su cuenta. Por su cuenta, perfectamente. Dice que a veces la realidad supera la ficción, y recientemente me enteré del caso concretamente de una funcionaria, ojo, que en fin, salió de su trabajo, fue a coger su vehículo y tuvo un desvanecimiento. Y inmediatamente, bueno, tan pronto alguien se dio cuenta en el aparcamiento, la cogió, la llevó al centro de salud, y cuando esta mujer se recupera, inmediatamente va a la mutua, pensando que la mutua tenía algún papel en cuanto a indemnización y demás. Y allí le dijeron: oiga, si usted no ha tenido ningún accidente, la mutua no es competencia de la mutua, no, usted no ha tenido ningún accidente con su coche. Ella se desvaneció antes de subirse al coche, en la misma puerta del coche. La pregunta es: ¿qué son las mutuas y qué papel juega en el mundo laboral español? En primer lugar, yo, al caso concreto, yo le diría a la conocida que se pusiera en manos de un buen grado social o un buen abogado. No, fueron a la mutua y se sorprendió. Pero porque ese caso lo podría fácilmente ganar. Lo podría recuperar. Podría ganar. Pero bueno, papel de las mutuas. Las mutuas son entidades colaboradoras de la Seguridad Social reconocida por ley. Hay una ley de mutuas donde dice que las mutuas son entidades colaboradoras de la Seguridad Social, que en sus orígenes eran solamente para las contingencias profesionales, aquellas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Con la última ley de mutua se le ha abierto el abanico, y lo que hace la Seguridad Social, como no tiene recursos propios para controlar el alto número de prestaciones de incapacidad temporal, le ha abierto las puertas a las mutuas de accidente de trabajo para que las contingencias comunes y las contingencias profesionales sean gestionadas, pero no por la propia mutua. De tal manera que si usted se pone de baja médica por una gripe y se pasa más de un mes, la mutua le va a llamar para hacer un control, pero no tiene potestad de darle el alta, porque esa baja se la da su médico de cabecera, y ahí la mutua lo que hace es controlarle, informarle, y si usted le dice: oiga, mire, es que el médico me ha mandado a hacerme una placa porque cree que tengo neumonía y me tarda un mes, pues la mutua le hace con sus medios propios la placa para agilizar el diagnóstico y agilizar que usted se vaya a trabajar. Mientras que si es por un accidente de trabajo, sí le compete exclusivamente a la mutua, tanto la baja como la alta, y además hacer todas las pruebas diagnósticas correspondientes. Las mutuas en sí, hay gente que dice: no, es que las mutuas es solo para niñas. No, las mutuas son, el dinero que maneja la mutua es público, es una entidad pública intervenida por el Estado, y tiene que repercutir todos los ingresos que gestiona y quedarse con una reserva para sus propios actos a la administración. Por lo tanto, las mutuas, cuando ocurre casos como este, que deniegan una baja médica porque dice que no es accidente, a quien le corresponde la potestad de decir o determinar la contingencia es a la Seguridad Social, en este caso al Instituto Nacional de Seguridad Social. Su compañera que me ponía el caso que me había puesto usted antes, si la señora cree que tiene razón, pues tendría que haber puesto un escrito al Instituto Nacional de Seguridad Social de reconocimiento de contingencia, indicándole: oiga, mire, yo sufrí este tema, creo que es un accidente de trabajo, y resuelva usted. Entonces la entidad gestora le pedirá informe a la mutua, le pedirá informe a la señora, y resolverá el reconocimiento de las contingencias o no. Y ante un reconocimiento de la contingencia, si es de accidente o enfermedad profesional, la mutua tendrá que hacerse cargo sí o sí, quiera o no quiera. Si no es, o rechaza la petición de la señora, pues la señora tiene la potestad de ir a juzgado. Entonces, el abanico es muy grande, pero digamos que esto es como yo manejar la caja y decirte a ti que pagues. Si yo manejo la caja y tú me ingresas a mí, yo entiendo que esto casi, claro, salía a su trabajo, fue a coger su coche, sería lo que llamamos un accidente in itinere en el camino. La verdad que la cosa está un poco ambigua. Sí, digamos que todos los trabajadores tienen que saber que el accidente que ocurre entre ir y volver al puesto de trabajo
se considera accidente in itinere, pero con su propio nombre indica son accidentes traumáticos. En este caso concreto ha pasado, y ya la jurisprudencia lo tiene más que bajón de tensión, el más que estudiado, es decir, la jurisprudencia lo tiene más que estudiado. Hay muchos casos en el que llegando a la puerta de la entrada al puesto de trabajo le da un infarto y se queda en las escaleras del trabajo, se ha considerado accidente de trabajo. Al contrario, como usted dice, saliendo del trabajo le da un ictus cerebral y se ha quedado en coma y después fallece, pues se ha considerado accidente de trabajo. La jurisprudencia en este caso es muy casito. Aquí hay tres criterios que recoge la jurisprudencia, que es el criterio tecnológico, cronológico y del hecho causante en sí. Es decir, el cronológico está claro que si salió de su trabajo y en la puerta le ha surgido esa enfermedad y se ha caído, está dentro del ámbito paraguas que ampara en los accidentes de trabajo. Y hay un criterio cronológico, tecnológico que se llama, y también de fecha, de puntualidad. Entonces, con lo cual, la señora podría haber demandado exclusivamente a la empresa. Caminado, posiblemente hubiera tenido posibilidades. Posiblemente, yo creo que sí, bastante. Perfecto. Esta mañana tuve una doctora, que ya la tuvimos aquí también en televisión en alguna ocasión, doña Catalina Cárdenas. Ella es una gran profesional, trabaja en el Centro Médico de Arguineguín. Y una de las preguntas que le hice en una entrevista que tuve el gusto de participar hoy era si se abusaba, si los españoles, en todo caso los canarios, pues somos los más próximos, abusamos mucho de lo que son los tribunales médicos y de la incapacidad. Y me sacó el tema de las mutuas, es decir, dice, es que ahora está más difícil porque la mutua controla todo esto, me decía, y decía que antes, por ejemplo, una pequeña oligofrenia era causa de invalidez total. Cualquier enfermedad relacionada con el ámbito mental era causa de invalidez total. Hoy dice que ya eso no es tan fácil, es decir, no es tan fácil conseguir ya una incapacidad total permanente, porque por lo visto hay una serie ya de profesionales que controlan mucho eso, y en todo caso las mutuas controlan esto también. Hombre, las mutuas controlan o informan. No, las mutuas controlan los que derivan de la propia, del propio accidente o de la propia enfermedad profesional, pero lo que usted me está diciendo de oligofrenia o depresión o trastornos, entre ellos en el cuadro que me citaba decía eso también, depresiones, son enfermedades no profesionales, algo que se genere por la propia profesión. Son enfermedades comunes. Esas enfermedades comunes, el control, como le dije antes, el control médico lo suele estar llevando actualmente las mutuas, pero no tiene potestad de decidir sobre si la enfermedad es invalidante o no es invalidante, porque eso solo le compete a los tribunales médicos de la propia entidad gestora, a la unidad, al equipo de valoración de incapacidades del Instituto Nacional de Seguridad Social. Exactamente. Entonces, o sea, ¿qué coge aquí no cuando yo, imagínense que yo tengo una esquizofrenia y voy al tribunal médico o al equipo de valoración de incapacidades para hablar con propiedad, que es como se llama ahora. El equipo de valoración de incapacidades nos va a pedir informe de mi médico de cabecera si la mutua me ha atendido su psiquiatra o su psicólogo, me va a pedir informe de la mutua, y después los que yo pueda llevar privado. Y entre eso se hace un compendio, se ve qué puesto de trabajo ocupo, y dependiendo del puesto de trabajo que ocupo, me dará o no me dará la incapacidad permanente para mi profesión habitual o absoluta. Hay que tener en cuenta que la invalidez en España es una invalidez profesional, es decir, se da una invalidez permanente total para la profesión habitual o una invalidez permanente absoluta para cualquier clase de trabajo, porque es una invalidez contributiva derivada de la propia contribución que hace el trabajador. Por lo tanto, si es una depresión de un auxiliar administrativo y una depresión de un conductor de camiones, obviamente, normalmente están dando las incapacidades, porque una depresión a un conductor de un camión pesado o a un conductor de una guagua no es lo mismo que a un auxiliar administrativo. El riesgo que corre, lo que carga o la responsabilidad que puede llevar manejando en sí los vehículos son ya un arma, pues es diferente, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que los parámetros se han puesto a unos niveles bastante elevados para controlar el absentismo, para que sobre todo el gran problema es que la prestación de incapacidad temporal, ha habido una reforma reciente también, es la prestación que más se ha reformado en los últimos 20 años, con la idea de evitar el absentismo en la empresa, los costes que conlleva para la empresa y para la propia seguridad social y el fraude, pero sigue habiendo y sigue existiendo mucho fraude. Hay fraude y hay picaresca. Total y absoluto, porque tengan en cuenta que los médicos de cabecera, además, hay un gran problema con los médicos de cabecera. ¿En qué sentido? Y los entiendo perfectamente, es un tema que conozco muy de cerca, porque no en vano yo estuve casi 10 años trabajando en el Servicio Canario de Salud.
el médico de cabecera tiene que pasar en un determinado número de horas una lista de pacientes casi a 2 minutos por paciente. Sí, es imposible que pueda hacer la atención del médico de familia que le compete. Por lo tanto, usted imagine que llega un energúmeno de los que pueden haber y le dice que le duele la espalda y que no puede trabajar y le pega 4 gritos al médico. El médico no puede perder tiempo en ver qué es lo que ocurre realmente y si está o no está por una baja, porque le paraliza la consulta y muchas veces incluso tienen miedo. Ha habido muchas agresiones a médicos de cabecera. De hecho, hoy la prensa habla de una. Por este tema, bueno, desconocía la de hoy, sí. Pero ha habido mucho, y sobre todo en centros de salud que se encuentran en zonas marginales o en zonas que son conflictivas. Entonces el médico de cabecera se ve un poco amarrado por estas circunstancias, ¿no? Entonces hay que entenderlos también, sí, no hay que criminalizarlos. Pero sí es cierto que hay mucha picaresca en el tema. Hay trabajadores que lo primero que te dicen, si no me hace esto, pues me cojo una baja. Y eso de te cojo una baja es una idea de muy típico oírlo. ¿Se oye todavía? Se oye muchísimo. Hombre, hubo una cierta tranquilidad en la época dura de la crisis, que tenían miedo a perder los puestos de trabajo, entonces no cogían la baja, aunque estuvieran malos de verdad. Sí. Porque a mí me llegó a pasar que venían algunos clientes que hacían las consultas y tal, que tenían miedo a coger la baja, porque y tenía gente que tenían que operarse de rodillas, que tenían que operarse de tal, y no la hacían y sufrían por tener miedo a eso. Y yo les comentaba, bueno, los empresarios no son demonios, es decir, el empresario va a saber si usted está mintiendo o si usted no está mintiendo. El gran problema que hay aquí son las bajas de los lunes, los que se van de juerga el domingo, el sábado y el lunes o martes no te van a trabajar. Ese son el gran problema que hay con las bajas de incapacidad temporal. Un empresario, ante la sospecha de que su trabajador le está engañando, sobre todo en el mundo médico, puede solicitar de motu propio que un médico independiente examine a ese trabajador. Bueno, aquí como hay tantos actores, la verdad es que se pierde uno en el camino, ¿no? Hay que diferenciar. Si es una contingencia común y profesional también, pero la común, que es la más básica de todas, la potestad que tiene el empresario, lo único que puede hacer el empresario es dirigir un escrito a la unidad de salud laboral que corresponde al Servicio Canario de Salud, ¿vale? Que no al INS. Sí. Y le dice, oiga, mire, yo tengo constancia de que mi empleado que lleva 15 días de baja médica se encuentra haciendo actividades contrarias a su patología. Entonces la unidad de salud laboral perteneciente al Servicio Canario de Salud, por encima del médico de cabecera, llama al paciente y valora a los médicos de la unidad de salud laboral, que son los antiguos médicos que componían el tribunal médico famoso, son esos médicos, analizan y revisan al paciente. Si está para darle el alta, le manda una nota al médico de cabecera. Si no está para darle el alta, le envía una nota a la empresa diciendo que valorado el trabajador fulanito tal, está dentro de los parámetros legales para que siga de ITEST. O sea, ahí ya el empresario no puede hacer nada. Si estaríamos hablando de contingencias profesionales, las empresas no lo utilizan, y yo muchas veces les digo que lo utilicen, tienen lo que se llama la obligación de hacer la vigilancia de la salud del trabajador a través de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Exacto. Entonces puede decirle a quien les hace la vigilancia de la salud, oye, revisa al paciente, al trabajador, a ver si realmente está no apto para trabajar. Y ellos tienen que emitir un dictamen, aunque sea pagada por la empresa, la vigilancia de la salud. ¿Es obligatorio que el trabajador se someta a esa inspección? Depende del convenio colectivo. Depende del convenio colectivo, pero principalmente no debe negarse. Independiente no debe negarse, porque si no tiene nada que ocultar, pues no debe negarse, ¿no? Si te niegas rotundamente, ya hay cierta sospecha de que lo está haciendo. Algo tienes que ocultar. Ayer salía un artículo en Canarias 7 de un grupo de camareras que se autotitulan o se han puesto como nombre Las Kelly, y evidentemente todos sabemos el sometimiento y la barbaridad de trabajo que tienen estas camareras. Hoy leía un artículo donde camareras que hacían 14 habitaciones, estamos hablando de hoteles, ahora le ponen 21, sin contar la de apartahoteles, Sin embargo, hoy precisamente dos camareras que trabajan en apartahoteles dicen, tengo 45 años y ya empiezo a sentir dolores en la espalda, me tengo que medicar, esto es insoportable, pero no me queda más remedio, porque cuando le he planteado esto a la empresa dice, si no te interesa, vete, hay una cola de compañeros tuyos esperando para entrar. Ante esta situación, ¿qué se puede hacer? Mire, yo quiero matizar este tema
Matizarlo en el sentido porque entiendo perfectamente a las camareras. Hablo de camareras. Sí, entiendo perfectamente a las camareras, sí, y entiendo también a las empresas. A ver, esto es como si yo le dijera que el albañil de hace 10 años trabajaba con pico y pala y hoy hay máquinas para hacer lo que antes se hacía con pico y pala. ¿Qué ocurre? Que esos albañiles hoy en día están quemados de la época en que no había control de seguridad, no había prevención de riesgo, no había medios para trabajar adecuadamente. Esto es algo parecido que pasa con las camareras. Hay camareras que llevan muchos años trabajando que no había controles al principio de vigilancia de la salud, de ergonomía, de control de calidad del trabajo, del estrés del trabajo, y están pagando ahora las secuelas, ¿vale? Hay que centralizar eso ahí. Sin embargo, es cierto de que hoy en día hay unos ratios que establecen las empresas en función de unas unidades estadísticas, donde se dice el número de camas que puede hacer por hora las camareras. Pero además existe un control riguroso, o debería existir, por parte de la Inspección de Trabajo, donde ha exigido a muchas empresas hoteleras a mejorar los medios que se les facilita a las camareras para poder crear su trabajo. Los carros, antiguamente veías las camareras sin carro, ahora la mayoría tienen carros, los carros son ligeros, son ergonómicos, y las camas también las han obligado a tener cierta ergonomía, que se puedan subir a la altura de la camarera, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que existe un ratio camarera-cama bastante complicado a lo largo que se está desarrollando ahora. Entonces, entiendo, porque estuve el otro día con ¿No hay el regulación presidente todavía sobre este particular? Sí, hay bastante regulación, y además estuve el otro día... ¿En referencia a esto que le acabo de preguntar, a las camareras? Sí, las camareras, por ejemplo, ¿regulación a qué se refiere? Regulación que diga, bueno... Si hay un plan de... Tienen que hacer tantas camas porque esto es lo que está legalmente establecido. Hay un plan de actuación entre sindicatos y empresarios del sector, que el otro día estaba con el presidente de la Federación de Empresarios de la Hostelería, que así lo decía, donde se establecen los ratios y los parámetros para cada camarera. ¿Es mejorable? Totalmente, se puede mejorar. Y es cierto que la carga de las camareras son muy rigurosas, y sobre todo porque son camareras que cuando entran a las 7 de la mañana ya saben lo que tienen que hacer, y ya entra con un estrés añadido. Es decir, usted cuando llega a su trabajo, o yo cuando llego a mi trabajo, dice, bueno, tenemos que hacer esto, aquello, lo otro, lo va organizando, pero ellas saben que tienen que empezar en el ala A a hacer 20 camas, 30 camas, 40 camas, lo sabe desde que van a comenzar. Entonces ya entran con un estrés añadido que eso le repercute, ¿no? Entonces, pero entiendo que han tenido una mejoría importante en el desarrollo de su labor. Le queda mucho todavía para hacer, para mejorar, pero yo creo que eso les compete tanto a sindicatos como a patronal. Porque esto es una negociación sindicato-patronal. La noticia que tengo, porque así lo ¿Se comentaba. recogen los convenios? Sí, también. Se recoge el convenio otro día, pero la noticia que tengo, yo le digo, porque el otro día en un desayuno con el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y el jefe de la Inspección de Trabajo, se hablaba de que hay un seguimiento riguroso sobre el tema de las camareras. Pero sí es cierto que hay que mejorar todavía, y así se decía, los parámetros de ayuda. Pero también les digo que hay un grupo muy alto, esas personas de 45 años o de 50 años, que tuvieron una época donde se les exigía lo mismo, o tanto más como ahora, y además con unos medios menores que ahora. Qué curioso. En el caso que nos ocupa, me hablaban estas dos compañeras, estas dos amigas, me hablaban que entraron a trabajar con 16 años. O sea, claro, imagínense. Con 45, ¿cómo pueden estar? Imagínense, en aquel entonces no creo que ni existieran los carros que existen ahora, irían con los cubos en la mano. Ha comentado la ley de prevención de riesgos laborales, y hay opiniones para todos los gustos. Desde el punto de vista de un profesional, ¿es la correcta? ¿Es mejorable? ¿Adolece de algún defecto? Mire, una ley... ¿O se ha olvidado algo en el camino? La ley de prevención del año 95 nació de una transposición de una directiva comunitaria, pero copia y pego. Es decir, a España se le fue el plazo de realizar la transposición a la legislación española, y lo que hizo fue copiar y pegar prácticamente de la legislación europea, de la directiva europea, lo de la ley. Una ley que ha tenido un desarrollo de reglamento, un desarrollo total que para poder llevarla a cabo, hay no sé cuántos reglamentos, ya se me pierde, porque para cada actividad hay un reglamento diferente. El gran problema que tiene la ley de prevención de riesgos laborales es que es de difícil aplicación
en las pequeñas y medianas empresas. Es decir, el peluquero que tiene un trabajador. La exigencia de la ley de previsión laboral tiene que ser para todos, pero hay que establecer algún parámetro para el pequeño empresario que tiene un trabajador. Oiga, mire, el empresario que tiene un trabajador tiene que tener esto, aquello, tal. Claro, meterlo en un plan preventivo, donde tienes que ir a una empresa externa que te haga el plan preventivo, es un coste sobreañadido para una empresa que tiene un trabajador, que el riesgo puede ser mayor o menor, pero que hay que tener facilidad de aplicar la ley y que el empresario sepa lo que está aplicando. El empresario ahora paga a la empresa preventiva que le haga el plan, se le da el plan, le dice tienes que poner distinto de aquí, poner más luz, y ahí se acaba el tema. Pero no están metiendo la cultura preventiva en el empresario. Había un proyecto de hacer la prevención 10, que era para pequeñas y medianas empresas, que se podía hacer plan preventivo, pero era engorroso, no era engorroso. Yo siempre me acuerdo que yo en la época que estudié con la ordenanza de seguridad e higiene, y ahí te decía, las empresas que tienen 50 metros tienen que tener un baño para hombres, un baño para mujeres, hemos crecido mucho y afortunadamente hemos superado eso, pero era muy fácil de aplicar. Esto es muy difícil de aplicar. Entonces, de ahí que nazcan tantos reglamentos. Reglamento de materias peligrosas, reglamento de la construcción en altura, reglamento de... Entonces han nacido miles de reglamentos para poder aplicar bien la norma. Perfectamente. Señores, así termina la primera parte de los profesionales de Canal 4 Televisión. Nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida. Bien, de acuerdo con lo que estaba diciendo concretamente don José Damaso Artiles, señores, estaba hablando de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Efectivamente, esa famosa ordenanza de seguridad y higiene también la estudiamos nosotros en nuestra época de licenciatura. ¿De dónde procede esa famosa ordenanza? ¿De la época franquista? De la época franquista, del año 74, si no recuerdo mal. Hay algún artículo, sobre todo lo de los menores, trabajo de menores, que todavía se encuentra en vigor, que no ha sido desarrollado. ¿Todavía se encuentra en vigor? Sí, sí, porque no ha sido derogado expresamente. Dios mío, o sea, todavía tenemos instituciones franquistas, o sea, legislación franquista que se está aplicando. Pero en España, hombre, mínima, pero que está ahí, mínima, aunque sea simbólica. Sí, hay algunas que no se... Porque claro, ten en cuenta que mientras no se derogue expresamente algún tipo de articulado de la legislación anterior, pues sigue en vigor. La problemática que se da en Canarias en cuanto a camareras, en cuanto a empresarios, ¿se da en el resto de España o hay singularidades según las provincias españolas? Hombre, yo creo que Canarias somos el abanderado de las relaciones laborales y del respeto a las relaciones laborales y de la judicialización de las relaciones laborales. Si te das en cuenta, sí, ¿qué pasa? ¿Que somos conflictivos y estamos todo el día en el juzgado social? No, somos conflictivos, sino que hay muy buenos laboralistas en Canarias y nuestra sala de lo social es una sala muy proactiva de trabajo. Si ten en cuenta que la provincia de Las Palmas cuenta con 11 juzgados en Gran Canaria, 2 en Lanzarote y 1 en Fuerteventura. Es decir, tenemos por provincia casi más juzgados que Sevilla, por ejemplo. Estamos hablando de juzgado de lo social. Juzgado de lo social. Juzgado de lo social. Y sí que la actividad es una actividad bastante frecuente. Y no es porque el trabajador canario sea más protestón que el trabajador de la península, pero hay una singularidad. La singularidad canaria es específica y ha habido muy buenos laboralistas aquí en Canarias, y lo sigue habiendo, que transmite el derecho laboral y los derechos de los trabajadores, y esa especial circunstancia pues se traduce en que haya mayor o menor conflictividad. Y de hecho hay mucha doctrina que ha salido de nuestra sala de lo social que se rige por ahí, por el territorio. ¿El hecho insular ha influido en que, digamos que aquí no es que seamos más conflictivos, sino, como decía, hay más judicialización? Sin duda alguna, es decir, el hecho insular es un hecho bastante que nos marca, ¿no? El hecho insular nos marca bastante. Yo hablo con compañeros presidentes de otros colegios o con compañeros de otras provincias y les cuento lo que hacemos, lo que nos pasa aquí, o algunos no se lo cree. O algunos me mandan algún caso que no pueden llevar ellos de alguna empresa que tiene sede aquí, y me dicen, es que esto aquí no pasa, no sé qué, pero bueno, pero es que aquí sí pasa. Es decir, sí, aquí un contrato en fraude, aquí un trabajador cuando lo para y un contrato en fraude, seguro te va a demandar. Si a lo mejor en Málaga o a lo mejor en Baleares no te demanda, pero aquí sí te demanda. Muy bien. Pues señores, ahora sí, vamos a ver si, como dice el refrán, a la segunda va la vencida, que no a la tercera. Nos vamos unos minutos a publicidad, volvemos enseguida.